Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal Mosta Profe. Título: La primera ley de Newton, el secreto del movimiento inalterado. Vamos a explorar en profundidad la primera ley de Newton, su fórmula y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Introducción. Isaac Newton, uno de los científicos más influyentes de la historia, estableció las bases de la física moderna en el siglo XVII. Su obra monumental, Philosophiae Naturalis Principia Mathematicae, los principios matemáticos de la filosofía natural, comúnmente conocida como Principia, cambió la forma en que comprendemos el mundo que nos rodea. Uno de los conceptos clave dentro de este libro es la primera ley de Newton, también llamada la ley de la inercia. En este artículo, exploraremos en profundidad esta ley fundamental y su fórmula matemática, la primera ley de Newton. La primera ley de Newton establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará moviéndose a una velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. En otras palabras, un objeto tiende a mantener su estado de movimiento a menos que algo más lo cambie. La primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia, establece las razones detrás del movimiento y la igualdad fundamental entre sistemas que, a, permanecen en reposo y, b, se mueven a una velocidad constante. Esta ley se puede expresar oficialmente de la siguiente manera: un objeto persistirá en su estado de quietud o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Esta ley es a menudo resumida con la famosa frase: un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo, y un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento con la misma velocidad y en la misma dirección, a menos que una fuerza neta actúe sobre él. La fórmula de la primera ley de Newton. La primera ley de Newton se puede expresar matemáticamente de la siguiente manera: suma de fuerzas igual a cero. Donde suma de fuerzas representa la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. El cero en el lado derecho de la ecuación indica que si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a cero, el objeto permanecerá en su estado de movimiento actual. Esta ecuación es fundamental para comprender cómo interactúan las fuerzas en el mundo físico. Si la fuerza neta que actúa sobre un objeto es cero, el objeto no acelerará ni cambiará su velocidad o dirección. Esto significa que si un objeto está en reposo, permanecerá en reposo, y si está en movimiento, continuará moviéndose a la misma velocidad y en la misma dirección. Ejemplos prácticos. Para comprender mejor la primera ley de Newton, consideremos algunos ejemplos prácticos. Ejemplo 1. Coche en reposo. Imagina un coche estacionado en un estacionamiento. En este caso, la velocidad del coche es cero, y según la primera ley de Newton, permanecerá en reposo a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Esta fuerza externa podría ser la acción de presionar el pedal del acelerador para empezar a mover el coche. Ejemplo 2. Pelota en movimiento. Ahora, piensa en una pelota rodando por el suelo. Si no hay fuerzas externas, como la fricción, actuando sobre la pelota, continuará moviéndose a la misma velocidad y en la misma dirección para siempre. Esto es un ejemplo claro de la inercia descrita por la primera ley de Newton. La importancia de la primera ley de Newton. La primera ley de Newton es fundamental para comprender cómo funciona el mundo físico. Esta ley es la base sobre la cual se construyen muchas otras teorías y conceptos en la física, incluyendo las leyes de movimiento de Newton, también conocidas como las leyes de Newton. Relación con las otras leyes de Newton. La primera ley de Newton sienta las bases para las otras dos leyes de Newton. 1. Segunda ley de Newton. Esta ley describe cómo la fuerza aplicada a un objeto afecta su aceleración. La ecuación fundamental de la segunda ley de Newton es F igual a ma, donde F es la fuerza aplicada, m es la masa del objeto y a es la aceleración resultante. 2. Tercera ley de Newton. Esta ley establece que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. En otras palabras, si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, el objeto B ejercerá una fuerza igual pero en dirección opuesta sobre el objeto A. Estas tres leyes en conjunto proporcionan un marco completo para entender el movimiento y las interacciones de los objetos en el universo físico. Aplicaciones en la vida cotidiana. La primera ley de Newton tiene numerosas aplicaciones en la vida cotidiana y la tecnología moderna. Algunos ejemplos incluyen: Ejemplo 1. Detener un automóvil. Cuando conduces un automóvil y aplicas los frenos, estás aplicando la primera ley de Newton. El automóvil tiende a mantener su velocidad y dirección, pero las fuerzas de fricción de los frenos actúan como una fuerza externa para reducir su velocidad y detenerlo.
Ejemplo 2. Salir disparado en un vehículo al arrancar. Cuando un vehículo arranca repentinamente, como un autobús que parte de una parada, los pasajeros tienden a ser empujados hacia atrás debido a la inercia. Esto ocurre porque el cuerpo de los pasajeros tiende a mantener su posición y velocidad original antes de que el vehículo acelere. La aceleración del vehículo es la fuerza externa que cambia su estado de reposo. Ejemplo 3. Tecnología de satélites. Los satélites en órbita alrededor de la Tierra siguen la primera ley de Newton. Mantienen su velocidad y trayectoria debido a la falta de fuerza neta que los frene. Conclusión. La primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia, es un concepto fundamental en la física que describe cómo los objetos se comportan en ausencia de fuerzas externas. Su fórmula, suma de fuerzas igual a cero, es esencial para comprender el movimiento y las interacciones de objetos en nuestro mundo. Esta ley tiene aplicaciones prácticas en diversas industrias y es la base sobre la cual se construyen las leyes de Newton en su conjunto. En resumen, la primera ley de Newton nos enseña que los objetos tienden a mantener su estado de movimiento, ya sea en reposo o en movimiento uniforme, a menos que se les aplique una fuerza externa. Esta ley, junto con las otras dos leyes de Newton, forma el cimiento de la física clásica y sigue siendo relevante en nuestra comprensión del mundo natural y la tecnología moderna. No olvides suscribirte haciendo clic en el botón de abajo. Tus suscripciones y likes son el motor que impulsa este canal.